Hola chicos, ¿cómo están? Bien, seguimos con el concepto del mol. El mol como tal es considerada una unidad y esa unidad pertenece o está incluida en las unidades fundamentales. Eh, las magnitudes fundamentales, que son 7. Bien, se ha representado con la n minúscula. Ahora bien, el mol no se puede medir en una balanza convencional, ¿no? Al tratarse de cantidades muy pequeñas, muy mínimas. Y eso responde a esta pregunta. La masa en gramos de un átomo de carbono es de 12.01 unidades de masa atómica. Es decir, que equivaldría aproximadamente a 2.00 por día a la menos 23 gramos, es decir, 23 ceros a la izquierda. Es una cantidad muy pequeña. Algo que nos lleva a la siguiente pregunta: ¿cómo podemos medir la masa de átomos diminutos o de diminutos átomos? ¿Cómo lo haríamos? Debido a que son cantidades demasiado pequeñas. En este caso, se presentaría el problema, es cómo contar una muestra de átomos, ¿verdad? Ya debido a que los átomos son muy pequeños. Bien, vamos a dar un ejemplo. En una tienda de verduras en específico, en esta tienda supongamos que pues tenemos manzanas. En este caso no podemos hablar sino de que estas manzanas tienen un promedio de masa, supongámoslo así, de 235 gramos cada manzana, ¿ok? Ahora vamos a suponer que se hace un pedido a esa tienda. En esa tienda hacen un pedido de 275 manzanas. Obviamente sabemos que el tendero no va a perder su tiempo junto con los ayudantes en contar manzana por manzana, no hasta llegar a las 275. No, el tendero ya tiene un conocimiento coloquial y él sabe que si la masa promedio de esa manzana son 235, él va a utilizar un cálculo matemático, pues, para llevarlo un peso, ya que en las tiendas se trabaja por peso, no por unidad en específico, sino por peso, por la masa. En este caso, un tendero inteligente, que son todos prácticamente, sabe que 275 manzanas, ¿verdad? Lo utiliza lo que llamamos factor de conversión. Es decir, la masa promedio es 235, cada manzana tiene este peso. Eliminamos y eso nos da un total de 6.46 por 10 a la 4 gramos. Si lo convertimos a kilogramos, sería 64.6 kilogramos. Lo que haría este señor, colocar un saco, meter manzana por manzana y obviamente llegaría a un peso que sería aproximado a 64,6 kilogramos. Tiene su conocimiento, sabe que al llegar a este peso obtiene las 235 gramos. Entonces, este es un ejemplo coloquial para referirnos a lo que es el mol. No conocemos a ciencia cierta el número de átomos, ¿verdad?, específico en una molécula, pero sí podremos utilizar ciertos cálculos para llegar a descifrarlo. Entonces, asimismo como hizo el tendero, los químicos cuentan con átomos o los cuentan pesando. ¿Cómo así? Ellos conocen la masa promedio de los átomos, por lo cual, o por medio de esa masa promedio, se puede contar mediante la definición de una unidad. Es decir, una unidad va a hacer que la masa promedio de los átomos sean representadas en un número mayor. ¿Cómo así? Que esa unidad va a ser la representación de toda esa masa promedio. En este caso, coloquialmente sabemos que una docena son 12 objetos. Una docena de lápices, una docena de borrador, sabemos que son 12 objetos. Sabemos que un resma, para los que no sabían, son 500 objetos.
Tenemos en el caso de los papeles para computadora. Y el mol equivaldría a 6.022 por 10 a la 23 objetos. Esto se reconoce como el número de Avogadro, Amadeo Avogadro, un científico italiano, que se dedicó a buscar esta constante. Es decir, un mol va a contener 6.022 por 10 a la 23 objetos. ¿Cuáles serían estos objetos en química? Bien, busquemos un ejemplo. En un mol de sodio contiene aproximadamente 6.022 por 10 a la 23 átomos. Si me preguntan cuántos átomos contiene un mol de sodio, esta es la cantidad. 6.022 por 10 a la 23 átomos de ese mismo sodio. Si me preguntan cuántas moléculas tiene un mol, se puede definir de amoníaco, contiene 6.022 por 10 a la 23 moléculas de ese amoníaco. Así, un mol son 6.022 por 10 a la 23 unidades. Estas unidades pueden ser, como lo ven aquí, un mol de átomo es la misma cantidad en átomos, un mol de moléculas es la misma cantidad en moléculas y un mol de iones es la misma cantidad de iones. Las unidades de este caso, el concepto de mol es abierto: átomos, moléculas, iones, incluso elementos o átomos gramos, y así sucesivamente. Les voy a mostrar un ejemplo, porque para esto se necesitan factores de conversión. Para un factor de conversión necesito tres cosas. Número uno, una cantidad conocida con su unidad. Número dos, necesito un factor de conversión. Con unas respectivas unidades. Y número tres, por último, una cantidad o la cantidad buscada con su respectiva unidad. Esta unidad generalmente es la que se pide, ¿vale? Así, por ejemplo, les voy a mencionar uno. Un ejemplo sería: ¿cuántos moles de hierro representan 25,0 gramos de hierro? Sabemos que el hierro es Fe. Repito, ¿cuántos moles de hierro representan 25,0 gramos de hierro? Utilizo el concepto, ¿no? Un mol de hierro equivale a ¿qué? Este dato que voy a utilizar lo podemos sacar en la tabla periódica. Buscamos lo que ahí trabajamos, que es la unidad de masa atómica, o sea, la masa molar de un átomo de hierro es 55,85 gramos. En ese caso, yo lo voy a convertir. Acuérdense que la unidad son gramos sobre mol. Por ende, un mol de hierro equivale a 55,85 gramos de hierro, o 55,85 gramos de hierro equivalen a un mol de hierro. ¿Dónde conseguimos estos datos? Es la masa molar del hierro. Bien, factores de conversión. Como decíamos, tengo el dato conocido, 25,0 gramos de hierro. Lo primero que vamos a utilizar es el factor de conversión. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál de los dos nos va a servir? Yo necesito eliminar los gramos porque al final me están pidiendo cuántos moles. En este caso, debo ajustar lo que más me conviene. Y lo que más me conviene ahora mismo es esto, dejando los gramos abajo de hierro para que puedan ser eliminados. Así, 55,85 gramos de hierro componen un mol de hierro. En este caso, cancelamos
Ya sabemos que esto por la unidad vale lo mismo, así que se divide. Resultado de la división serían 0.448 moles de hierro. Y tenemos un dato. Ya, lo que quiero decirle es que se utiliza la fórmula cantidad conocida, factor de conversión, en este caso el peso molecular, y la unidad buscada. Otro ejemplo, solo para que lo tengan claro, vamos a utilizar un ejemplo en específico. Vamos a utilizar el siguiente. Dice, ¿cuántos átomos de magnesio están contenidos en 5.00 gramos de magnesio? Repito, ¿cuántos átomos de magnesio están contenidos en 5.00 gramos de magnesio? Bien, lo primero que hay que tener en cuenta es que un mol de magnesio, va a equivaler a 24,31 gramos. Repito que este dato lo saco del peso molecular. Me voy a la tabla periódica y busco su masa molar o unidad de masa atómica. Bien, listo. Ya habíamos hablado anteriormente que las unidades del mol, ¿verdad?, son abiertas, son el átomo, son moles de átomos, moles de moléculas, moles de iones. En este caso, factor de conversión requerido es directo. Utilizamos 6,022 por 10 a la 23, o porque nos están pidiendo los átomos de magnesio. Entonces es un mol de átomo. 10 a la 23 átomos de magnesio equivale a 24.31 gramos de magnesio. O se hace lo contrario. 24.31 gramos de magnesio equivale a 6.022 por 10 a la 23 átomos de magnesio. En este caso, hacemos factor de conversión, unidad conocida, 5.00 gramos de magnesio. Utilizamos factor de conversión y vamos a acomodar cuál de estos dos datos me va a servir. ¿Cuál de los dos datos me va a servir? En este caso busco el que más me conviene, debido a que el 24,31 gramos coincide estando de denominador. En ese caso, 24.31 gramos de magnesio están formándome 6.022 por 10 a la 23 átomos, porque estamos buscando los átomos, dice el ejercicio, de magnesio. En este caso, cancelamos gramos de magnesio, multiplicamos, dividimos, siempre calculador en mano, y el resultado va a ser 1.24 por 10 a la 23 átomos de magnesio. Y la respuesta, nosotros colocamos, la respuesta sería que en 5.00 gramos de magnesio va a haber 1.24 por 10 a la 23 átomos del mismo magnesio. Bien, chicos, así es como se calcula. Lo único que hay que tener en cuenta en las conversiones es tener en cuenta básicamente esta fórmula, que les va a servir muchísimo. Siempre acuérdense, cantidad conocida,
factor de conversión, siempre ubicamos la unidad que no buscamos, que está aquí, lo ubicamos acá abajo, para que la unidad que está aquí en la representación pueda dar la cantidad y la unidad deseada. Eso es todo por ahora. En clase haremos los ejercicios. Gracias.